Hola a todos, nosotros somos el grupo número 9 de la materia de Ingeniería de Procesos y nuestro tema es sobre una industria que produce los tubos de PVC de 2 pulgadas. Bueno, ya la importancia que tiene este proyecto recae en que como futuros ingenieros nosotros tenemos que tener la capacidad de, de saber cuáles son las reacciones químicas que ocurren en los diferentes procesos industriales. En nuestro caso, todo el proceso de la elaboración del PVC y su posterior, podemos decir, transformación física en los tubos que van a ser nuestro producto final. Esto es muy importante que nosotros tengamos un correcto conocimiento, un correcto dominio de todo lo que ocurre. Bueno, como primer punto, tendremos lo que es un esquema 3D de todos los procesos que se van a dar en esta industria para tener una visión más clara de cómo se va a trabajar. Bueno, podemos decir, nuestro punto de partida comenzaría con el cloro, ácido clorhídrico y el etileno, los cuales van a pasar a unos reactores para llegar a lo que son a procesos de cloración y de oxicloración, los cuales son muy parecidos, aunque cabe recalcar que en la oxicloración, podemos decir, un compuesto que también tiene una gran participación es el oxígeno, ya que en la cloración directa no se cuenta con el oxígeno en la reacción. Bueno, de estos dos procesos, tanto la cloración directa como la oxicloración, se va a obtener un compuesto principal con el que se va a trabajar, el cual es el dicloretano. Este dicloretano, luego de estos procesos, va a pasar a unas depuraciones, ya que en estos de aquí, ya que en ambos procesos no solo se obtiene el dicloretano como tal, sino que se pueden obtener ciertos compuestos ligeros y pesados, como puede ser el cloroformo, el cloruro de etilo y el agua. La primera depuración es para eliminar los compuestos como el cloroformo y el cloruro de etilo. Y la segunda depuración es más que nada para eliminar la presencia de agua que haya sido producida en las cloraciones. Ya. Luego va un proceso de craqueo, un reactor de craqueo, valga la redundancia. Aquí lo que se busca es dividir el dicloretano para obtener nuestro siguiente compuesto a trabajar, el cual va a ser el cloruro de vinilo. Este cloruro de vinilo, luego del proceso de craqueo, va a pasar también a depuraciones. Ya. Estas depuraciones de aquí se dan ya que se van a obtener compuestos como el ácido clorhídrico, el cual va a ser recirculado en los procesos de oxicloración, y también se va a obtener cierta parte de dicloretano, la cual va a ser hasta recirculada al primer proceso de depuración de este compuesto. El cloruro de vinilo, como tal, después de nuestro segundo proceso de depuración, va a pasar a un reactor de polimerización, junto con agua y ciertos aditivos. ¿Cuál es el fin de esto? El fin de esto es obtener lo que es el policloruro de vinilo en suspensión, el cual, podemos decirlo, viene a ser el producto con el que se van a elaborar estos tubos. Pero antes de llegar a eso ahí se necesitan ciertos otros pasos. El proceso de polimerización, como les mencioné, nos da como resultado un policloruro de vinilo, el cual va a ser, a su vez, llevado a un proceso de desgasado. ¿Cuál va a ser el fin de este proceso de desgasado? El fin de esto va a ser, podemos decirlo, retirar aquel cloruro de vinilo que no haya sido retirado en los otros pasos y que todavía permanezca junto al policloruro de vinilo. Más que nada que está presente en forma gaseosa. Luego, el policloruro de vinilo resultante del proceso de desgasado va a ser llevado a un proceso de stripping,
o también llamado un proceso de lavado con vapor. Ya de aquí va a ingresar este policloruro de vinilo y también va a ingresar el vapor a esta reacción para ya hacer un proceso de lavado, dándonos como resultado ya un policloruro de vinilo, podemos decirlo de un tipo de pasta o de masa, y también como otro subproducto es el cloruro de vinilo, que también puede ser almacenado. Luego, este, este policloruro de vinilo resultante del stripping va a ser llevado a una centrifugadora para, para obtener una, una masa un poco más consistente y con, por ejemplo, también menor cantidad de agua, la cual a su vez va a ser llevada a un proceso de secado. Este proceso de secado es muy importante ya que no se puede trabajar con una materia prima con un alto contenido de humedad. Por lo que este proceso, antes de lo siguiente que les voy a mencionar, como otra vez más, es muy importante. El policloruro de vinilo resultante será transportado a una etapa de mezclado, ya que para la formación de los tubos de PVC no solo se utilizan lo que es el policloruro de vinilo, ya que también se utilizan ciertos aditivos, ciertos estabilizantes, ciertos también lubricantes. Entre los que tenemos el carbonato de calcio, también lo que es el estarato de zinc, también tenemos lo que es el ácido estiérico. Bueno, este, este proceso de mezclado junto del cloruro de vinilo con los componentes que les he mencionado van a ser llevados a lo que es un resultante de ese proceso, a lo que es una extrusora. Esta extrusora se introduce, podemos decirlo, la mezcla del material que ha sido obtenido, se introduce, podemos decir, se calienta, se funde y se le da la forma que se está buscando, es decir, la forma de los tubos. Bueno, luego estos tubos producidos a través de la extrusión son llevados a un proceso de enfriado enfriado con agua, es decir, se colocan en este caso una tina con agua, y luego de haber sido enfriados, son llevados a un proceso de cortado, es decir, se lleva a una mesa de corte para darle las medidas que se están buscando. Y ya después de eso, de esa mesa de corte, ya se obtienen lo que son los tubos de PVC. En este caso son 2 pulgadas y una longitud de 5 metros. Bueno, estos serían los procesos que se dan en la industria para la elaboración de los tubos de PVC. Espero que el esquema haya sido claro y tengan una visión general de todo el proceso que se da. A continuación, se procederá con lo que son los cálculos, las reacciones que están existiendo en todos estos equipos y todos estos procesos para llegar a un producto final. Siguiendo con la exposición, ahora vamos a presentar los cálculos referentes al proceso anteriormente explicado por mi compañero, donde vamos a tomar como base referencial la cantidad de DC o dicloroetano que vamos a querer obtener de la primera reacción. Entonces, en este caso, nuestra base va a ser 2000 y con esto vamos a intentar calcular el número de unidades que se pueden producir si sabemos que el peso aproximado de cada tubo es de 5,26 kilogramos. Ahora, para poder realizar los cálculos de mejor manera, vamos a realizarlos por etapas y así los balances se harán de mejor manera. Como punto general tenemos que para obtener el DC se ocurren dos reacciones, la cloración y la oxicloración. Cada una aporta la mitad de cantidad de dicloretano que se espera en este caso. Entonces, para obtener en la oxicloración 1000 kilogramos de dicloretano necesitamos saber los siguientes aspectos. La reacción de aquí va a tener una selectividad del 99%
y se dice que va a tener un exceso de dicloroetano del 3%. Bien, además de eso necesitamos saber los pesos moleculares de los diferentes compuestos que existen en una reacción. Y bueno, la primera reacción, o la principal en este caso, va a ser el etano más el cloro va a dar dicloroetano, o A más B va a ser igual a C. Entonces, como queremos obtener 1000 kilogramos de producto, vamos a saber eso cuánto representa en moles o kilomoles. Entonces, los 1000 kilogramos los vamos a dividir para el peso molecular del etano, del dicloroetano, que serían los 28 kilogramos, y nos da la cantidad de moles que necesitamos que salga de dicloroetano. Ahora, sabemos que la selectividad es la capacidad que tienen las reacciones de generar el producto deseado. En este caso tiene una selectividad del 99% y la fórmula es la siguiente. Selectividad es igual al producto deseado sobre el producto deseado más el producto no deseado. Eh, para saber qué cantidad de tricloretano y HCl, que sería nuestro producto no deseado, se produce, vamos a despejar la fórmula, quedándonos como producto no deseado los 0,10 kilomoles. Y como dije que esto era la cantidad de HCl y el tricloretano, decimos que estos kilomoles hacen referencia a la reacción de D y la reacción de E. Ahora, la suma de estos dos, como podemos ver acá abajo, en la relación de reacción, cada una representa un medio de RB. Entonces, la suma de las dos nos va a dar como resultado lo que es RB. Por relación estequiométrica, sabemos que en la primera ecuación, por cada kilomol que vaya a ingresar o que se genere de RC, vamos a necesitar un kilomol de etano y un kilomol de cloro. Entonces los resultados son iguales. Ahora, en lo que es la segunda reacción, RB, en este caso que sería EB, va a ser igual a la suma de estos dos. Entonces, eh, tenemos que va a ser 0,10, ¿no? Entonces, un medio de RB más un medio de RB va a ser igual a RB, que RB va a ser igual a RD, a RD de la segunda reacción más RD de la segunda reacción. Y así mismo, de la misma manera, ya sabiendo cuántos kilomoles tenemos de RB, vamos a saber la cantidad de kilomoles de RD y RE. Ahora, como sabemos que existe un exceso de 3% del etano, los 10 kilomoles que tenemos aquí van a multiplicarse por el exceso, o sea, 1 más el exceso para que se tenga la cantidad que se requiere. Y tenemos la cantidad de kilogramos que van a ingresar al reactor, ¿no? Asimismo, ya con los moles del resto de compuestos, ya podemos determinar los kilogramos de cada uno. Ahora, la segunda etapa, que es la oxicloración, esta de aquí, como dije anteriormente, también va a aportar con el 50% de la cantidad de DS que requerimos. En este caso también van a ser las 1000. Y aquí mismo también se realizan dos reacciones. Una reacción principal y una reacción secundaria. La primera nos da el dicloretano más agua y la segunda nos va a producir cloral y agua. A diferencia de la anterior, esta de aquí va a requerir lo que es la presencia de oxígeno. Entonces tenemos una selectividad del proceso del 96%, como dije anteriormente, es la cantidad de moles que se transforman del producto al producto deseado. Tenemos un exceso de etano del 10%. Y bueno, el proceso va a ser el mismo. Primero vamos a dar las relaciones de reacción y vamos a tener los kilomoles de producto. Al igual que el anterior, se va a determinar que, bueno, por relación estequiométrica, se tiene que este RB va a ser igual al doble de lo que entró. Entonces, en la primera reacción. Entonces, como HL necesita lo que ingresa va a ser el doble. Y con esto vamos a realizar la base de cálculo para lo del producto no deseado. Entonces sabemos que la primera parte se va a transformar en lo que es el dicloroetano y la otra parte se va a transformar en lo que es el cloral. Ahora, despejando, nos sale que el producto no deseado va a tener 0,80 kilomoles, los cuales, siguiendo la misma relación estequiométrica de la segunda reacción, nos dan los kilomoles necesarios de las diferentes partes. Entonces, esta aquí
lo que obtuvimos, en este caso, RB2 va a ser igual a lo mismo que está aquí por relación estequiométrica. RF va a ser a 1/3 de RB, que va a ser el 0,26. Y RE va a ser igual a RB2, que van a ser los mismos que están acá arriba. Entonces, al igual que el anterior, una vez que tenemos los kilomoles obtenidos de cada una de las partes del proceso, podemos multiplicarlas por el respectivo peso molecular y con esto obtenemos las reacciones químicas, o no, las razones de ingreso de masa al reactor. Al igual que el anterior, esta de aquí se va a multiplicar por 1 más el exceso, que sería el 10%, para determinar la cantidad de etano que ingresó al reactor. La siguiente etapa va a ser la depuración del DC. En esta de aquí hay que considerar 2 puntos. La primera es que el 59,45% del DC que va a ingresar de la cloración y la oxicloración se va a recircular en los procesos posteriores y van a volver a ingresar aquí, ¿no? Entonces, en esta parte de aquí va a entrar el DC que se obtuvo de la cloración y la oxicloración y el agua. El agua que también venía de la oxicloración y de la oxicloración netamente. Y lo que se recircula según la especificación del proceso. Entonces también se nos dice que en esta parte de aquí se elimina el 3,36%, ¿sí? El 3,63% de la materia prima que ingresó sin contar el agua. Pues entonces eso lo vamos a considerar como los ligeros, que serían, van a salir aquí los 196 de agua que entraron, y los ligeros que hacen referencia al 0,0363, que serían 3,63%. Ahora, de esta materia prima que sobró, por relación de balance general, entonces sabemos cuánto salió, y también sabemos, podemos sacar la relación de masa 3, haciendo un balance de materia, ¿no? Lo que ingresó más lo que salió es lo que tenemos aquí, ¿no? Ahora, se nos dice que esta parte de aquí tiene un 0,05 es 99,5%, es 95% puro. Entonces, en relación estequiométrica, las impurezas van a ser el 0,05%, el 0,05 de la masa 3. Entonces, esto de aquí que se va a eliminar van a llamarse pesados y van a ser eliminados por la corriente 5. Entonces, haciendo relación, sabemos cuánto elimina, y haciendo un balance de materia general en la operación 2, podemos sacar qué cantidad de productos nos está saliendo. Ok, continuando con los cálculos, ahora vamos a realizar lo que es la etapa 4 o lo que es la pirólisis o cracking del DCE o dicloretano. Como podemos observar, al proceso ingresa el dicloretano para formar así lo que es el monocloruro de vinilo más ácido clorhídrico. Sin embargo, hay que considerar de que una parte de ese dicloretano no va a reaccionar. Y después, en la siguiente etapa, va a pasar a un proceso de recirculación para lo que es la depuración del dicloretano. También tenemos que tomar en cuenta de que la conversión del DCE es de 63,84%. Una vez teniendo estos datos, ahora sí procedemos a realizar el balance en esta etapa. Tenemos, según los coeficientes estequiométricos, que 1 kilomol de dicloroetano forma 1 kilomol de monocloruro de vinilo más 1 kilomol de ácido clorhídrico. A partir de eso tenemos las razones de reacción, donde la razón de reacción de B va a ser igual al negativo de la razón de reacción de A. Asimismo, la razón de reacción de C va a ser igual al negativo de la razón de reacción de A. Y que la razón de reacción de B va a ser igual a la razón de reacción de C. Siguiendo el principio de que
los kilomoles que ingresan a esta etapa son los mismos que recirculan en el proceso de oxicloración, tenemos que la razón de reacción de C va a ser igual a los 21.26 kilomoles. Y como tenemos la relación de 1 en cada uno de los elementos, entonces también van a ser las mismas cantidades de kilomoles necesarios para realizar el proceso en esta etapa. Siendo también la razón de reacción de B igual a 21,26 kilomoles, y asimismo en la razón de reacción de A, que es 21.26 kilomoles. Una vez con estos datos, ahora podemos calcular lo que es la masa del monocloruro de vinilo. Para ello, tenemos que un kilomol de monocloruro de vinilo va a ser igual a 62.5 kilogramos sobre kilomol. Una vez teniendo ese valor, lo único que se debe hacer es multiplicarse, obteniendo el resultado que tenemos aquí de 1325.95 kilogramos de monocloruro de vinilo. Posterior a ello, debemos calcular la masa del dicloretano que es transformado. Para ello, sabemos que la tasa de conversión va a ser igual a los kilomoles producidos dividido para los kilomoles que ingresan. Sabemos que los kilomoles que ingresan son de 21.26 kilomoles, y lo único que tenemos que hacer es dividirlo, teniendo como resultado 33.23 kilomoles de dicloretano que ingresó. Y si queremos saber la cantidad en kilogramos, lo único que tenemos que hacer es multiplicar este valor por el peso molecular del dicloretano, que es lo que tenemos acá. Entonces ingresan al proceso 3.288.62 kilogramos de dicloretano. Y para poder calcular lo que nos falta, que es el dicloretano que no reaccionó, lo único que tenemos que hacer es restar lo que ingresa y lo que se transforma. O sea, lo que ingresó menos lo que se transforma. Dándonos como resultado 12,017 kilomoles. Y si queremos saber la masa de ese dicloretano que no reaccionó, lo único que tenemos que hacer es multiplicar los kilomoles por el peso molecular, que es 98.96, dando como resultado 1.189.2 kilogramos de dicloretano que no reaccionó. Pasando a la siguiente etapa, tenemos la depuración del dicloroetano. Para ello, tenemos una línea de entrada donde ingresa el dicloretano que no reaccionó, el ácido clorhídrico y lo que es el monocloruro de vinilo. Y eso se obtiene de la etapa anterior, la suma de la salida de la etapa anterior. Ok. Ahora lo que tenemos que hacer es un balance. Tenemos que ingresar en una sola línea de flujo
los tres compuestos y que en la primera torre de depuración salen los 774.04 kilogramos del ácido clorhídrico recirculado, que es la misma cantidad que vemos en la etapa anterior. Posterior a eso, tenemos que por unas líneas sale lo que es el dicloretano, que no reacciona y por ende es recirculado, tienen el mismo valor en la etapa anterior, y lo que es el monocloruro de vinilo, que si nos damos cuenta también es lo mismo de la etapa anterior. Ahora vamos a la etapa 6, que es el proceso de polimerización. En el proceso de polimerización intervienen lo que es el monocloruro de vinilo más una corriente de agua que produce lo que deseamos en este caso, que es el policloruro de vinilo más el monocloruro de vinilo residual más lo que es el agua. Para ello tenemos el dato del monocloruro de vinilo, que lo tomamos de la etapa anterior. Y además, para saber el agua que se requiere, sabemos que por cada 1000 kilogramos de monocloruro de vinilo se necesitan 130 metros cúbicos de agua. A partir de ahí, sabemos en la reacción química que una molécula de monocloruro de vinilo al polimerizarse ya se convierte en policloruro de vinilo. Tenemos los diferentes pesos moleculares del monocloruro de vinilo, del agua y del policloruro de vinilo. Además se tiene de que existe una tasa de conversión del monocloruro de vinilo que se transforma en PVC del 85%. Teniendo esto, ahora podemos calcular los que son los kilomoles del policloruro de vinilo que se producen. Es decir, tenemos que multiplicar los moles de monocloruro de vinilo por la porcentaje de conversión, que en este caso nos da 18.03 kilomoles de PVC. Ahora, para calcular el agua necesaria, lo que debemos hacer es una simple relación, dándonos como resultado que se necesita 172.373.426 kilogramos de agua. Posteriormente, en la etapa 7, que es la etapa del desgasado, por un lado, tenemos que ingresa el PVC más lo que es el monocloruro de vinilo más el agua en una sola corriente. Y estos valores es la sumatoria de lo que salió del proceso anterior. Y en este proceso se va a producir lo que, bueno, va a salir lo que es el monocloruro de vinilo residual y por otra parte va a salir el Hurley, que es la composición del PVC más el monocloruro de vinilo más el agua. Aparte tenemos como dato que el 50% que se va a obtener un 50% del monocloruro de vinilo que ingresa va a ser residual. Posterior a eso sacamos lo que es la composición en cada uno de los elementos que intervienen, en este caso el PVC, el monocloruro de vinilo y el agua. ¿Cómo lo sacamos? Es a partir de las masas de cada uno de los compuestos dividido para el total de las mismas, teniendo así que la composición del PVC es de 0.0065, para el monocloruro de vinilo es de 0.0011 y para el agua es de 0.992. Realizamos el proceso para determinar cuánto va a ser el material de
monocloruro de vinilo, que va a ser residual. Para eso tenemos la masa que ingresa por la composición por el 50% que va a ser residual, teniendo como resultado una masa del 99.45 kilogramos. Luego lo que hacemos es un balance donde para calcular la masa del Slurry, lo único que se tiene que hacer es restar la masa que ingresa menos la masa del monocloruro de vinilo residual, lo cual da como resultado 173.599.93 kilogramos de Slurry. Y realizamos la composición nuevamente porque podemos observar de que existe variación entre uno y otro, especialmente lo que es el monocloruro de vinilo. Bueno, ya sabemos que para hacer lo que es la composición, lo único que se hace es dividir la masa de cada uno para la masa total. Es así como tenemos los resultados de la composición. Ahora vamos al proceso de stripping, donde se extrae el restante del monocloruro de vinilo que no ha reaccionado. Por una parte ingresa el slurry, y tenemos que en el proceso de stripping ingresa el slurry y por una parte sale el PVC más el agua y por otra parte sale el monocloruro de vinilo. Para ello tenemos que hacer un balance del sistema por especie. Tenemos lo que es que la masa que ingresa por la composición del monocloruro de vinilo va a ser igual a la masa 3, ya que en la corriente 2 no existe lo que es el monocloruro de vinilo por lo que es la composición. Y en este caso nos da un resultado donde la masa 3 va a ser igual a 99.45 kilogramos de lo que es el monocloruro de vinilo. Y por otra parte, realizamos lo que es el balance normal para saber cuál es la cantidad de PVC más agua, donde la masa que ingresa, que es M1 menos la masa que sale en la corriente 3, que en este caso es el monocloruro de vinilo, va a dar la masa en el flujo 2, que es la del PVC más agua, de 173.500.48 kilogramos de PVC más agua. Y bueno, también podemos sacar lo que son las composiciones del PVC y del agua. Listo, a continuación vamos a explicar el proceso número 9, la etapa número 9, que es el centrifugado de nuestra producción de tubos de PVC. Entonces, básicamente en esta etapa lo que se busca es poder eliminar el agua que existe, que se formó de la etapa anterior del stripping. Entonces, de la etapa anterior se produjo 1.127,057 kilogramos de PVC y 172.363,42 kilogramos de agua. Entonces, esto entra como en la corriente 1 y vamos a calcular lo que sale en la corriente 2, que vendría a ser ya el PVC húmedo, y lo que es el agua como tal. Ya. Listo. Entonces, como sabemos, este PVC húmedo va a salir con una fracción molar de 0,02. Entonces, lo que hacemos es un balance general del sistema, donde vamos a decir que la masa 1 va a ser igual a la masa 2 más la masa 3. La masa 1 es la suma del PVC más el agua. Como podemos ver aquí,
este valor es la suma de estos dos valores de acá. Eso va a ser igual a la masa 2, la masa corriente 2 más la masa corriente 3. Entonces vamos a hacer un balance de especie del sistema, pero del agua. Entonces vamos a decir que la masa de la corriente 1 del agua, que es el valor que tenemos aquí, 1162.373,4259, es igual a la fracción molar del agua que ya conocemos en la salida, que es 0,02, que va a multiplicar a la masa corriente 2 más la masa de la corriente 3 del agua. Entonces, esto haciendo un sistema de reducción, nos va a dar un valor de 1127,057, va a ser igual a 0,98, la masa corriente 2. Entonces, dividiendo esto, nos va a dar el valor de 1150,06. Y en la ecuación principal de nuestro balance general, podemos despejar y nos da un valor de la masa corriente 3 de 62.350,42. Listo. Entonces, en la etapa de secado, lo que se va a proceder es a poder secar, con la redundancia, el PVC que salió húmedo de lo que es el centrifugado. Entonces, en esta etapa va a entrar un PVC húmedo de 1150,06, que es el valor que hallamos en la etapa anterior, que es lo que salía. Ya. Y va a salir un PVC seco. Este valor del PVC seco es el que vamos a hallar mediante el balance de especie del sistema. Así como va a ingresar una cantidad de aire seco y va a salir una cantidad de aire húmedo, que es un valor que también vamos a calcular a continuación. Entonces, en el balance de especie del sistema, decimos que el PVC va a ser igual a la masa corriente 1 por la fracción molar del 1 del PVC más la masa corriente 2 por la fracción molar 2 del PVC, y esto va a ser igual a la masa corriente 3 por la fracción molar 3 del PVC más la masa 4 por la fracción molar 4 del PVC. Listo. Entonces, haciendo básicamente una multiplicación de lo que es el PVC húmedo obtenido en la etapa anterior por lo que es la fracción molar del PVC, que es 0,98. Este valor cabe recalcar que lo sacamos, ya que como sabemos, en la etapa del centrifugado, el agua sale con una fracción molar de 0,02. Entonces, restando 1 menos este valor nos da un valor de 0,98, teniendo así la fracción molar del PVC. Entonces, esta multiplicación nos sale lo que es la masa en la corriente 2. Listo. ¿Y cómo sabemos qué cantidad de agua fue extraída? Pues esto simplemente lo que hacemos es restar el PVC húmedo que ingresó menos el PVC que va a salir del sistema ya seco. Y esa es la cantidad de agua que sale del sistema. En la etapa 11 como tal, lo que se va a hacer es el proceso de mezcla. En este sabemos que va a entrar los 1127,050 del PVC seco. Y en este se va a mezclar con otros componentes. Entonces, lo que queremos hallar en este caso es la cantidad de cada componente que se va a mezclar. Entonces, en este caso sacamos lo que son las proporciones de la mezcla. Estas proporciones de la mezcla las hacemos según análisis matemáticos. Entonces, para poder sacar primero lo que es la masa 7 en nuestro balance por especie, va a ser A, que vendría a ser el PVC seco, es igual a la masa 1, la masa de corriente 1 por la fracción molar de la corriente 1 del PVC seco. Es igual a la masa 7, a la masa de corriente 7 por la fracción molar de 7 por el PVC seco, como les estaba diciendo. Entonces, primero tenemos que hallar esta masa. Y lo que hacemos es, básicamente, dividir el PVC seco para la proporción de la mezcla que tenemos en este cuadrito de aquí, que eso nos brinda los cálculos antes mencionados. Ya, listo. Entonces, para poder seguir sacando los otros valores, lo que hacemos simplemente es ir multiplicando esta masa del PVC seco
por cada una de las proporciones. En este caso, la masa corriente de 2 nos va a valer 9,6193, que en este caso es el estearato de zinc. La masa 3, así mismo multiplicamos lo que nos sale, o sea, ya de la mezcla, o sea, ya de la salida de la mezcla, que es la masa corriente 7, lo multiplicamos por lo que es, en este caso, el ácido esteárico, por la proporción, para que nos dé el valor de, en este caso, 37,4082. Y así sucesivamente vamos a ir calculando cuánto es la cantidad de cada componente, multiplicando lo que nos dio el resultado de la mezcla por cada proporción, para así ver cuánto de cada componente está actuando en este proceso de la mezcla. Y así básicamente sacamos cada uno multiplicando lo que nos salió de la mezcla por la proporción de cada componente. Teniendo así dióxido de titanio, 132,53, carbonato de calcio, 3.756,85 y otros aditivos que vendría a ser 180,56. En la etapa del estrujado se tiene una pérdida del 0,5% de material ingreso. ¿Qué es lo que se hace aquí? Básicamente lo que se hace aquí es que lo que obtuvimos de nuestro proceso de mezcla, que son los 5.244,085, se va a multiplicar por este 0,5%, que representa nuestra pérdida. Como vemos aquí, la pérdida que es el 5%. Entonces multiplicamos este valor por el 0,5% y nos da un valor de pérdida de 26.072. Entonces la masa 2 lo que va a hacer es que vamos a restar esta mezcla que ingresa menos la pérdida para así obtener lo que nos sale del proceso de estrujado, es decir, 5.317,38. En la etapa 3 como tal no hay una pérdida de masa ni una reacción que intervenga aquí en ese sentido. Entonces simplemente el valor se va a mantener, que son los 5.317,31. Simplemente va a ingresar esto, ya está enfriado el cuerpo, va a ser enfriado y formado, luego va a ser cortado y el producto terminado como tal va a ser los 5.317,3150. Listo. Entonces, una vez obteniendo esto, podemos saber cuál es la cantidad de tubos que se produjeron al final del proceso. Aquí podemos ver el balance general de las sustancias que ingresan y los que salieron del proceso. En la primera parte del Excel podemos ver que se tiene un peso del producto de 5.317,3150, que es lo que les mencioné, que la cantidad que salía en kilogramos. Esto nos equivale a 1.011 unidades, y sabiendo que cada tubo tiene un valor de 5,50, se multiplica por las unidades producidas y tenemos una venta de 5.560,50. Listo. Entonces, como les dije, aquí podemos ver un balance general de las sustancias que van a ingresar y los que salieron del proceso. Teniendo como tal que el cloro molecular ingresó 623,761 kilogramos, ingresó C2H4 316,22, ingresó oxígeno molecular 161,68, ingresó agua 162.873,42 kilogramos, estearato de zinc 9,6193 kilogramos, ácido esteárico 37,42, dióxido de titanio ingresó 132,53, carbonato de calcio ingresó 3.656,567 y otros aditivos ingresaron 280,5618. En total, ingresaron 178.092,0191 kilogramos. Y en la salida, como tal, obtuvimos una cantidad de productos equivalente a 5.317,3150, lo que es un kilogramo en peso. Tuvimos una pérdida de 26,7202, que es lo que calculamos anteriormente. De agua, salió 172.569,8690. Del CBM salió 198,892.
Ligeros y pesados, de ligeros 36,0130 y pesados 16,0350. Y un total de masa a la salida de 168,64,84 Lo que también tenemos una diferencia de balance de lo que salió menos lo que ingresó dividido para lo que salió, que nos da un porcentaje de 0,06%. Eso básicamente son nuestras conclusiones y como grupo recomendamos que al momento de esquematizar un proceso de producción se tenga como referencia de las proporciones existentes en cada etapa, lo que permitirá agilizar los cálculos y que el producto obtenido conserve su calidad en cada etapa, ya que las unidades van a ser producidas bajo un mismo criterio. Muchas gracias.